Eso. Eso. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, maestro. Buenas noches, estamos arrancando un nuevo capítulo de Así Somos, hoy día en la presencia de la tremenda Laura Landaeta. Laura, bienvenida a Así Somos, periodista de la red. Un sueño hecho realidad estar acá. No, muchas gracias. Oye, Laura, muchas gracias. Periodista de la red, además experta en temas de investigación dura, investigación importante, y autora junto a Víctor Herrero, director de Interferencia, de esta joyita que es de verdad imperdible. Estamos hablando de la revuelta, las semanas de octubre que estremecieron Chile. Una crónica que te va explicando absolutamente todo lo que sucedió en esa primavera del 2019 en las calles, pero van un poco más allá. Harto más allá, diría yo. No solamente explican lo que sucedía en las calles, sino que también explican, Juan Andrés Alfate, lo que estaba sucediendo al interior del Palacio de la Moneda, con fuentes que en ningún otro lado habían hablado y con datos que de verdad sorprenden. Fíjate que hay que decir de este libro, Laura, felicitaciones de partida. Gracias. Que está escrito a modo de una cronología que al mismo tiempo es tan tremendamente específico, es tan detallista en cómo un hecho se va convirtiendo en otro, como este efecto de bola de nieve, y al mismo tiempo escrito con una manera, con una pluma ágil, tan entretenido que uno no puede parar de leerlo. Te confieso, al igual que el ama, me lo despaché el día sábado, así de una tirada. Ay, qué así, bueno. antes de almorzar, después de almorzar, después de 11, estaba listo, patentado y escrito por todos lados con los apuntes que aquí hice. Una pregunta, Laura, y algo que no deja de sorprender, son los datos tras bambalina de lo que ocurría en la moneda, de los llamados entre los distintos estamentos de nuestro país. ¿Cómo fueron los lazos de comunicación? ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Cómo fue los puntos de investigación que te llevaron a dar con estos datos tan importantes para entender qué es lo que estaba ocurriendo detrás de la maquinaria de gobierno frente al estallido social? Lo que pasa es que tanto Víctor Herrero como yo somos periodistas ya grandes, pues, de trayectoria, tenemos sus buenos años. Entonces hemos trabajado en investigación y en reporteo mucho tiempo. Víctor hizo antes la biografía no autorizada de Agustín Edwards, que también tenía una cantidad de datos impresionantes y de un núcleo muy cerrado, ¿no? El círculo cercano de Agustín Edwards. Yo antes había hecho un par de biografías, la de Mario Kreuzberger, entre ellas la no autorizada. Sí. Entonces, bueno, uno tiene sus técnicas de reporteo, y además tenemos periodistas conocidos que trabajan en el gobierno. Tenemos varios periodistas conocidos que trabajan en el gobierno, y no solo periodistas, también abogados, etcétera. Entonces ahí uno va estrechando sus vínculos a lo largo de los años, y cuando tú eres respetuoso de tus fuentes y las mantienes bien y las cuidas bien a lo largo de tu carrera, siempre las tienes. Tenemos esa suerte que en el ámbito en el que queramos reportear siempre conocemos a alguien que le damos la suficiente confianza como para que nos cuente cosas. Ahora, eso no es suerte, es trabajo de años. Bueno, sí. Quedó muy patente eso en el libro. Laura, tú contabas en el libro, y lo conversábamos un poco antes, esta necesidad de demorarte muy poco en escribir el libro. Que ojalá te demoraras 3 meses y poder salir con la historia rápido. No me refiero a que quien llega primero con el libro es el que va a ganar la historia, ni el que va a ganar más lectores, sino la necesidad de dejar rápidamente un documento respecto a la situación que se vivía, porque una cosa es publicarlo, como empezaste, bueno, en medio de estallido, y publicarlo recién cuando se cumplen 2 años, que publicarlo cuando pasan 10. Claro. Donde posiblemente la historia y la verdad vaya tomando otro tipo de ribetes y vaya transformándose y se vaya acomodando a la verdad, incluso, que es más cómoda para muchos. ¿Crees que esa verdad en estos 2 años que empezaste a reportear ha cambiado en algo? Yo creo que los cimientos de todo lo que provocó el estallido siguen siendo los mismos. Las problemáticas siguen siendo las mismas. En algún minuto se mantiene la esperanza de que con esta convención constitucional hayan cambios que sean profundos para el país, pero hasta el momento no los hemos visto. Además, la convención, si bien es cierto que va a resolver cambios trascendentes, porque va a dictar la hoja de ruta de nuestro país, hay cosas que se necesitan resolver ahora, que son muy urgentes y que no se han resuelto. Entonces, a grandes rasgos todavía estamos frente a lo mismo. Ahora, con respecto al tiempo, había gente que pensaba que teníamos que sacarlo antes. O sea, hay mucha gente, sobre todo en la editorial, pensaban que
ya era tarde 2 años. De hecho, en algún minuto como que hasta pensaron en que ya para qué íbamos a sacar el libro si habían pasado 2 años. Pero hubo pandemia, o sea, también hubo un pero periodo de sabes pausa. que más que la pandemia, yo creo que lo que más nos costó fue ponerle el punto final. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo decidieron eso? Saber hasta dónde Nos demoramos casi los 2 años, aunque usted Con no un lo proceso crea, bien nosotros así. terminamos de escribir el libro hace 3 semanas atrás, 4 semanas. Claro. Y se fue a imprenta corriendo y apareció, o sea, calzamos con la fecha, Ya pero está disponible desde el viernes pasado. está disponible desde el viernes pasado, pero fue un trabajo hasta hace un mes atrás, todavía escribiendo, corrigiendo, cambiando cosas. Finalmente decidimos que el Acuerdo por la Paz era un buen cierre, porque efectivamente marcó un antes y un después, ¿no? Como que después de la firma del Acuerdo por la Paz, con todas las críticas incluso que recibió y el apoyo que recibió también por otro lado, marca como el comienzo de una nueva era, o sea, vamos a tener una nueva constitución, que es algo que no nos habríamos imaginado jamás hasta hace un año. Laura, cuando yo leí este libro, y no sé si le pasó a mis compañeros, lo estaba leyendo, y página a página, porque yo había leído otros libros que también lanzaron sobre la revuelta, el estallido social, como le quieran llamar, pero que se dedicaban a hablar de lo que pasaba en las calles. La gran diferencia de la revuelta, como lo decía al principio, es que no solamente es una crónica periodística de lo que sucedió en la calle, sino que también lo que sucedía al interior del Palacio de la Moneda. Yo a medida que iba leyendo esos datos que, para la que la gente sepa en la casa, a veces hay textuales de cómo ciertos políticos se habrían referido a ciertas situaciones que después vamos a entrar. Sé que hay uno que le llama mucho la atención. Con los spoilers. Vamos a entrar después de eso. Cuando uno lee un tipo de libro con este nivel de investigación, con este nivel de fuentes, lo primero que yo me pregunto como periodista, como ciudadano es ¿cuántas presiones habrán existido? Y te lo quiero preguntar a ti. ¿Sufrieron algún tipo de presión política para el no lanzamiento de este libro? ¿Sufrieron algún tipo de llamado desde el día viernes? Porque yo me imagino, los asesores del presidente Sebastián Piñera y del oficialismo lo tienen que haber comprado ya. Si no, los tienen que despedir a todos. ¿Sufriste algún tipo de llamado previo y posterior al lanzamiento de este libro como presión para no lanzarlo? No, lo que sí nos pasó es que al principio había mucha gente en el oficialismo que no quería hablar. Y en la medida que pasaron los meses, la realidad del país, con el presidente tan deslegitimado como está el día de hoy, la gente empezó a cambiar de opinión y era como, ¿sabéis qué? Sí te voy a contar eso, porque ya no quiero ser parte de esto, ya no estoy de acuerdo con cómo se está gobernando. Entonces nos pasó al revés. Al principio nos costó mucho más conseguir datos de personas que estaban en partidos, después estaban en el gobierno, porque además el gobierno ha tenido muchos cambios, ¿no? Han sacado parlamentarios, los han metido a los ministerios, sí, etcétera. está todo acá. Entonces al principio, claro, nos costó mucho acceder a las fuentes oficiales que fueran de más rango que las que uno tiene habitualmente, y después nos buscaban para hablar, porque ya nadie quería seguir enmarcado en este gobierno. A propósito, y lo vemos todos los días en las noticias, o sea, no les estoy contando nada que no se sepa, digamos. A propósito de eso, Laura, por ejemplo, la gente que está en la casa ahora, cuando ve este libro dice, ok, voy a encontrar acá lo que hemos visto a través de distintos medios en los últimos 2 años. Algo que alguien dirá, yo más o menos conozco, estuve ahí presente, lo vi por televisión, lo leí, me contaron. Déjame decirle que no. Como dijimos en un comienzo, acá existe un relato tras bambalinas que es muy importante entender de cómo se manejaron esas decisiones. Incluso quiero ir un poco más allá, Laura. Creo que este libro, que habla de el presente a 2 años atrás, de todo lo que ocurrió en nuestro país, es una brújula perfecta para entender, por ejemplo, las nuevas acusaciones que hay, y otra más que se sumó ayer, frente al presidente Piñera. Entender cómo eso sigue sucediendo y cómo se maneja o cómo actúa el poder en su salida eventual, ya próxima, entendiendo esto como base. O sea, esta es la brújula para entender quiénes se están yendo y cuáles son los últimos palos de ciego o pataleo o los últimos manotones que están tirando, Laura. Sí, de hecho, para comentar un poco de eso, en una parte del libro nosotros comenzamos contando que Piñera se reúne en Caburga con los que van a ser sus ministros, para ver quiénes son los partes de su gabinete, para saber, para darles orientación sobre cómo viene el gobierno, qué bases tiene, y las personas con las que nosotros hablábamos, que fueron parte de esa primera administración, de esos primeros ministerios,
nos decían que miraban como absortos, como por ejemplo se acababan todas las garantías ciudadanas, el CERNAC ya no tenía atribuciones, la salud tenía que orientarse hacia una estructura mucho más mercantilista. Sí. Todo el gobierno se orientaba hacia una estructura mercantilista donde había que buscar el éxito, el ahorro, sin importar las políticas sociales. Entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno se entera de ese pequeño detalle, todo te hace sentido, porque en el fondo eso es lo que fue pasando con el gobierno. Se fue cerrando cada vez más en una cuestión efectista de ingeniero comercial y dejando de lado totalmente a la sociedad. Y por eso es que siempre la gente dice, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, porque en el fondo fue como la coronación de una larga data de injusticias que tenían a la gente y que tienen hasta el día de hoy a la gente en situaciones espantosas. Laura, Lama. Perdón, es que sabes que me quiero quedar en ese punto mercantilista, porque hay algo en lo que habla en el libro que, a ver, esto podría ser perfectamente una película o una serie en Netflix, respecto al relato y respecto a los personajes que se encuentran ahí, que para muchos casos, para la gente que los ve solamente desde la televisión como nosotros, incluso se humanizan en gran parte, que es algo a lo que nos acostumbramos, sobre todo cuando generalmente tenemos improperios que decirle a esos líderes. Sin embargo, hay un punto donde tú hablas que el presidente está un poco paranoico, que empieza como a perder un poco la brújula, porque no dormía alrededor de 1 hora, y trabajaba constantemente, y no lograba entender, y eso es algo que se me quedó pero muy, muy metido en la cabeza, ¿por qué se estaba produciendo esto? Y respecto a lo que decías tú, estas políticas mercantilistas, pareciera que un hombre donde todo tiene que tener sentido, esto pasa por esto, y esto se produce aquello, y esto trae como consecuencia esto, no podía entender simplemente que la gente estaba cansada de sentirse atropellada por las distintas, no solamente políticas, sino también cómo se ha implantado la sociedad que tenemos actualmente. Ese punto del libro y ese punto del presidente, ¿te parece que a hoy, ya camino de salida de su gobierno, lo habrá entendido? No, totalmente. Para nada. O sea, mira cómo está. O sea, él tiene varios rasgos de su personalidad. Nosotros conversamos con 2 de sus médicos. Uno de ellos, y lo lamento en el alma, falleció en el proceso del libro y no pudimos terminar una conversación. El psiquiatra, ¿no? Sí. ¿Quién les iba a dar una entrevista? Él nos iba a dar una entrevista a la vuelta del lanzamiento de un libro y nunca volvió porque falleció en el lanzamiento del libro. Bueno, él nos dio algunos indicios, otras personas más nos dieron otros indicios, y finalmente su carácter, su ego es demasiado grande. Entonces, cuando una persona tiene un ego tan grande, deja de tener cierto razonamiento lógico. Entonces, yo creo que lo que más le dolió y lo que más le golpeó, y le golpeó duro, y fue lo que provocó todas las crisis posteriores con respecto al estallido, fue precisamente el no entender por qué me están haciendo esto a mí que soy tan bueno, que hago las cosas tan bien, que tengo al gobierno súper bien, que vivimos en un oasis, ¿por qué me están haciendo esto a mí? Realmente eso era reiterado en sus conversaciones y realmente es un tema que hasta el día de hoy no se lo puede explicar. No, pero no era él. Por eso está el invento también del enemigo poderoso oculto. Eso es falso totalmente. ¿Lograste llegar a una conclusión respecto a esta idea que habían revolucionarios cubanos, venezolanos? Una guerra, salió publicado incluso en medios de papel. ¿Lograste llegar a una conclusión respecto a eso? Sí, nosotros contamos algunos detalles, contamos incluso algunos informes que se entregaron. Hay un asesor que trabajó para Carabineros haciendo algunos informes también para el gobierno, y que él posteriormente estuvo trabajando en el estallido colombiano. Fue el chileno que asesoró en el estallido colombiano. Entonces, uno al revisar esos documentos, al ver la lógica de cómo se estructura este discurso del enemigo poderoso, es ridículo. O sea, sí. Vimos un rayado en una pared y ese rayado significa, y en Europa ese rayado no sé qué, y en África no sé qué, y hay hacen unos links que realmente son ridículos. Claro. O sea, bueno, no hay ninguna prueba. Yo creo que ustedes deben recordar los famosos informes que fueron el informe que encarga Luxich. Es como delirante. O sea, realmente tú empiezas a
a involucrarte en el tema y te das cuenta que... Exteriorizar el problema, no hacerse cargo finalmente. Claro. Porque es más fácil. Es mucho más fácil echarle la culpa a un tercero, y eso pasa mucho por el tema del ego, que era lo que hablábamos al principio. No puedo ser yo. No puedo ser yo, no puede ser que yo lo esté haciendo mal. Esto es culpa de alguien que quiere hacerme daño. Ese fue como, y ese es hasta el día de hoy, su discurso permanentemente con respecto al estallido. De alguna forma ahí podemos entender esta desconexión política, ¿cierto? Que si bien no es solamente de este gobierno, sino que es de 30 años que se han dado. Acá hay un Claro, factor, eso es súper importante dejarlo que además claro. lo dice acá en el libro. Es de la hecho, guinda de la torta, no es la torta entera. El de lugar hecho, Laura, equivocado, acá, mira, acá el libro se hace cargo justamente de muchos procesos que pasaron anteriormente. Y teorías. Que tiene que ver con, por ejemplo, la Revolución Pingüina, que también lo conversábamos ayer, que fue un proceso muy importante y muy detonante, la crisis del Transantiago, la colusión de las farmacias, caso Caradima, la movilización estudiantil del 2011, Heroicén, caso de la Polar, la colusión de los pollos y del papel higiénico, el estallido de Aysén, etcétera, caso Penta. O sea, hay un montón de factores. No más FP. Claro, que está todo acá. Hay un montón de factores que el libro se hace cargo, en el fondo, como ir dibujando, pavimentando este caminito a este 18 de octubre del 2019, que efectivamente, como decían los gritos en la calle, no son los 30 pesos, son 30 años. Exacto. Son justamente toda esta escasa política social que se aseguró a los chilenos, a los ciudadanos chilenos, una vez que se retomó la democracia. Un poco esto de que también lo conversábamos ayer, democratizar mucho el endeudamiento, es lo único democrático que tenemos realmente hoy día. La tarjeta de crédito. Acceso a endeudar. Tú estás en primer año de universidad, no le has trabajado un día a nadie y te ofrecen la tarjeta de crédito para después cobrarte con... Y pagáis para siempre. No, y pagáis una cantidad aparte del cupo, no sé, yo a mí me la dieron en 60 lucas y de un día a otro yo pagaba 200.000 pesos, un estudiante que no tenía idea por qué. Mi hija en primer año en la Universidad de Chile le dieron una tarjeta con un cupo de 500 lucas. Imagínate. Y estaba en primer año, tenía 18 años, entonces me miró y me dijo, mira, y su pase escolar es una tarjeta de crédito. Bueno, y con los adultos mayores. Yo no entiendo que a personas de 70 años les den tarjetas de crédito. Te invitamos a gastar lo que no tienes. Te invitamos a endeudarte para poder robarte todas tus pertenencias. Claro. El libro se hace cargo de ese camino. Se hace cargo de ese camino justamente para entender que no solamente tiene que ver con este gobierno. Pero ahí viene mi pregunta, porque entendiendo todo este proceso de piedras, dificultoso, este proceso en que ya los chilenos nos cansamos de estas soluciones parche y decir a todo que sí y ahora queremos una solución real. Bajo tu investigación y tomando en cuenta los antecedentes personales de Sebastián Piñera, antecedentes que ustedes también dan acá en este libro, no voy a hacer yo spoiler personal, tú verás qué es lo que quieres contar. Como se dice en buen chileno, otro gallo cantaría con otra persona al mando. Fue el egocentrismo de Sebastián Piñera, el no entender lo que estaba pasando en la calle, el sentir que todos los que marchábamos éramos delincuentes y no ciudadanos, lo que efectivamente termina explotando este estallido o esta revuelta, porque ustedes también explican por qué no es estallido y es revuelta. Mira, nos hemos cuestionado un montón eso, o sea, en ese momento, con otro mandatario, con otro criterio, sí, habría sido diferente. Ahora, con el próximo mandatario, sea quien sea, no lo sé. Porque creo que el agotamiento, el agua va llenando el vaso y ya a esta altura el vaso está bien lleno, digamos. Sí. El nivel de injusticia ha sido persistente y se ha paliado un poco con el tema de los retiros de la AFP, que la gente en general estamos todos con un poco más de plata, un poco más tranquilos. Una calma pero es un calmante. O sea, sí, el día que no haya más retiro y que realmente volvamos a nuestra realidad de las pensiones insignificantes, los sueldos mínimos bajos y todo, esto va a volver a convertirse en una olla de grillo. Ahora, si no hubiera sido Piñera y hubiera sido otro, sí, totalmente habría sido diferente. Y bueno, en el libro ustedes se van a enterar de realmente cuál es la salud mental del presidente que nos gobierna hoy día, que es bastante más que solo el egocentrismo. Mira, ¿sabes qué? En este momento, ya que tú has citado eso, Laura, no puedo evitar la tentación de preguntarte lo siguiente, y por supuesto no quiero meterte las patas a los caballos, tú libre eres de contestar o no. Los grandes editores de Editorial Planeta, editorial de este libro, los editores de este libro, ¿cierto?, a quienes conozco personalmente, ayer en una reunión con ellos me dijeron, ¿sabes qué? No pierdas la oportunidad, si vas a conversar con Laura, de preguntarle lo siguiente, insisto, eres libre de contestar o no, porque es un tema delicado, que tiene que ver con qué medicamentos y en qué cantidades mantenían equilibrado o a propósito desestabilizado, ya fuera de todo marco humano, al presidente Piñera cuando él entró en crisis. O sea, lo que quiero entender es con qué tipo de ser humano
el público estaba tratando cuando estaba con un grupo de médicos que le estaban inyectando todo tipo de químicos? ¿Para qué? Eso es lo que quiero entender. No me responda ahora, Laura, piénsalo bien, porque esa respuesta viene a la vuelta de esta breve pausa comercial. Upa. Ya estamos de regreso en Así Somos junto a Laura Landaeta, revisando todos los pormenores de este libro La Revuelta, un libro imperdible para entender todo lo que sucedió este 18 de octubre del año 2019. Antes de continuar, les quiero preguntar a ustedes, amigos míos, ¿ustedes conocen alguna forma de caer en la tentación? Bueno, yo sí, y una bien hot. Se llama Inferno, nuevas salsas y snacks picantes Inferno. Déjate llevar por el placer de su sabor, así como yo caí. Los invito a caer en la tentación de probarlas, ya lo sabes, Inferno. Feel Hot. Toma. Gracias a los amigos de Inferno por estar en Así Somos. Juan Andrés Alfate, tú tenías una pregunta planteada. Es una pregunta potente, yo lo sé, Laura, incómoda por lo demás, porque generalmente aquí uno necesita datos específicos, pero creo que la pregunta es súper atingente y tremendamente importante, porque nos da a entender con qué tipo de presidentes Chile estaba tratando en algún momento. Y la pregunta tenía que ver con qué carga y qué tipo de medicamentos Piñera estaba recibiendo para estabilizarlo o para sacarlo de este estado de crisis en donde su cuerpo y su psique claramente no aguantaba más. Sin embargo, quiero dejar pendiente esa pregunta para más adelante, en donde vamos a llegar a cuando, posteriormente el 17 de noviembre, cuando él ya declara que dice que esto es una guerra, se da cuenta que es la peor frase que jamás pudo haber construido, que yo creo que ningún asesor se la dijo, sino que yo creo que en ese momento yo hubiera pagado todo por haber estado mirando hacia los quienes acompañaban al presidente, qué cara de haber puesto cuando él se digna decir la palabra guerra. Antes quiero decirte lo siguiente. Un año antes de mediados de septiembre del año 2018, estamos hablando prácticamente un año antes del estallido social, el jefe de Secretaría de Comunicaciones, SECOM, Jorge Selume, y la ministra vocera Cecilia Pérez recibe este grupo de asesores que entregan un informe en donde se ven distintos escenarios para lo que puede suceder con los chilenos, cómo el gobierno ha estado llevando la situación económica y social de nuestro país. Quiero mostrarte parte de los extractos de tu libro, donde estos informes del 2018 hablan de que uno de esos escenarios puede ser una revuelta social y se hizo caso omiso de aquello. La primera gráfica dice así: comenzamos a ver una creciente sensación de rechazo, es el informe que le hacen entregar al presidente, y un nivel de interacción y agresividad en los mensajes cada vez mayor. Dadas las condiciones en las que estamos, podría ocurrir una explosión social como ya ha pasado y como estaba ocurriendo en otros países de Latinoamérica y que después estallaron definitivamente. Lo segundo, según las métricas, parte de este informe del 2018, de los 3 informes había más de, atención, un 60% de probabilidades de que llegaríamos al escenario del 18 de octubre. Todos nos hacían entender que existían 3 escenarios posibles, ninguno de ellos era la indiferencia y todos apuntaban a una gran movilización social. Laura, este informe no llegó al presidente, fue detenido antes, nadie creyó en él, como suelen ser los informes que entregan los expertos en geología que dicen, no, el río Mapocho no se va a desbordar, el canal San Carlos tampoco, y termina muriendo gente por aluviones. ¿Qué fue lo que pasó con estos informes? ¿Tenían sustento? Bueno, por lo menos terminaron convirtiéndose en realidad. La historia dijo que sí. Claro, y que fue el camino que siguieron, y quién hizo oídos sordos a esto. Bueno, estos informes parten de los llamados ministerios duros, que son Hacienda, Economía y Trabajo, que además de ser los ministerios que concitan la mayor carga económica, la mayor carga de trabajo y en general la mayor planta, tienen las bases de datos más grandes porque tienen el CERNAC, tienen el CERNATUR, tienen un montón de instituciones a su alero que son masivas, ¿no? Aparte del Ministerio de Salud deben ser los ministerios que manejan las mejores bases de datos. Estos informes los
hacen los grupos que trabajan con los distintos ministros, con estos ministros, donde está incluidos los community managers, los encargados de prensa, que son los que están persistentemente además viendo métricas digitales y todo este mundo digital de evaluación y análisis que para muchos es desconocido, pero que es bien asertivo y en general se ocupa bastante en las empresas cuando se quiere vender productos, etcétera. Ahí, Laura, también se puede ocupar para analizar. Para entender ese punto toman en cuenta las críticas, las quejas, los reclamos de la gente, todo eso lo empiezan a analizar, ¿cierto? Ese es como el trabajo que hacen estos totalmente. Y además, imagínate lo trascendente que es tener acceso a no solo a la base de datos del CERNAC, sino además al volumen de las críticas, de las quejas, el nivel de rabia de la persona que está quejándose, con respecto a qué se queja, qué es lo que está reclamando, y lo mismo con respecto a... una bola de cristal. Claro, o sea, en el fondo tampoco era tan difícil de creer en lo que ellos estaban diciendo, porque si uno entendía de dónde venía la información, era muy creíble. Además, los procesos sociales en el mundo a esas alturas ya marchaban hacia estallido o revueltas en distintos países. Entonces, había que mirar un poquito afuera. Había que mirar afuera, había que mirar adentro y decir, mire, ¿sabéis que no es tan loco? ¿Qué pasó entonces? Mirarse el ombligo, que es el gran problema que tiene la clase política en general, porque aquí no solo uno le puede echar la culpa a la derecha o al gobierno, la clase política en general se mira el ombligo, y acá pasó lo mismo. Entonces se reúnen con Cecilia Pérez, que en ese momento Cecilia Pérez era una pieza clave del gobierno de Piñera, en la primera etapa fue una pieza clave. Después, cuando empezaron los rumores de que habían líos entre ellos, qué sé yo, bueno, fue pasando a segundo plano, pero en ese momento ella era la que filtraba todo lo que le llegaba a Piñera. Todo, o sea, todo pasaba por ella antes de pasar por él. Perfecto. Y como todavía estaba la convicción de que estábamos en un oasis y todo remaba súper bien, si ella determinaba que algo no tenía que llegarle al presidente, no le llegaba. Ahora es distinto, porque ya después del estallido él quiere saberlo todo, él quiere verlo todo en primera persona, y ya no están estos intermediarios. Cecilia Pérez deslegitimó completamente la información, consideró que era una estupidez, y no solo eso, sino que además quedaron varias de las personas que hicieron el informe despedidas. ¿Puedo leer ese párrafo de la reacción de la ministra vocera de ese momento? De hecho, esa es la conspiración que nos está robando incluso contenido a nosotros. Sí, mira. No creyó en esa conspiración que fue un hecho. Dice, para continuar el relato de Laura, dice, la reunión con la ministra y el jefe de la SECOM fue a las 4 de la tarde. Tras exponer la reacción de Cecilia Pérez fue tajante, abro comillas. ¿Están locos?, exclamó. Esto no va a pasar jamás, es imposible, es una mentira, le dijo al grupo de asesores ministeriales. Después se endureció aún más su tono. Están perdiendo el tiempo en teorías conspirativas, en puras mentiras. Bueno, los amonestó, comillas nuevamente. Que se sepan. Ustedes no están alineados con el gobierno del presidente Piñera, no están en sintonía. El grupo se fue cabizbajo del Palacio Presidencial ese miércoles 12 de septiembre, comillas. La verdad es que no solo desestimaron por completo nuestros reportes, sino que incluso se rieron de los informes. ¿Y los despidieron finalmente incluso? A casi todos. Casi todos fueron despedidos por entregar. Quedó uno la única verdad que al presidente le interesaba. Por avisar lo que iba a suceder, para que después los políticos se pasearan en televisión diciendo, no lo vimos venir. Políticos y rostros de televisión, que también hay que decir que varios se mandaron sus buenas declaraciones. Este informe, ¿tenemos certeza entonces? ¿No existe certeza aún al día de hoy de que haya llegado a las manos de Sebastián Piñera, el presidente? Probablemente no, por el estilo de gobierno que tenía la dupla Pérez-Piñera. Ella filtraba y no llegaba. No lo quería incomodar, pareciera. No. Es raro, ¿sabéis? Que yo creo que más que no querer incomodarlo, es de verdad mirarse al ombligo todo el día. O sea, en la realidad con la que ellos veían el país, o sea, Piñera había dado una entrevista diciendo que éramos un oasis, cuando teníamos a la gente, y la tenemos hasta el día de hoy, con pensiones que no superan los 100.000 pesos. O sea, ¿de qué oasis me estáis hablando, cachai? Donde, claro, hablan de una empleabilidad alta, pero ¿cuánta gente hace Uber? ¿Cuánta gente tiene trabajos informales, trabajos por hora? La usura de los sueldos. Totalmente. Y ahora más encima tienen la desfachatez de decir que la gente recibe bono y no quiere trabajar porque es floja. O sea, realmente el mirarse al ombligo es lo que hizo que ella considerara que esto era ridículo. Un paréntesis nomás. Este informe era tan completo y estaba ya pasado por filtros del estamento gubernamental que eran muy serios. O sea, digamos, no eran solamente alguien que empezó a leer Twitter y dijo, oiga, ¿sabe qué? En un asado le parece que la gente está enojada. Era muy serio el informe y presentaba 3 escenarios. Solamente un Además, paréntesis. un paréntesis breve.
los 3 informes se hicieron individualmente en cada ministerio y sí fue en una reunión donde uno dijo, ¿sabéis qué? Estamos haciendo un informe porque vimos esto. Y el otro dice, nosotros también, wow. Y nosotros también. Y coinciden, o sea, no es que se hayan puesto de acuerdo para hacer un informe, cada uno tenía el suyo en mente, que ya iba hacia el mismo lado. Parten del informe propio y después deciden, creo que en el Congreso, ¿no? Sí. La reunión del Congreso deciden justamente unir esos informes y trabajarlos en conjunto. Solamente decir que me quedo con lo que tú dices, que es mirarse el ombligo, porque mencionabas tú que en algún momento hablan de que Chile era un oasis dentro de Latinoamérica, y posteriormente, por citar otra cosa, Mañalich, cuando en medio de la pandemia dice, ¿saben qué? Jamás me había dado cuenta que había tanta gente pobre, y lo dice frente a las cámaras, y te das cuenta y dice, pero esta gente no es que viva una burbuja, dado el cargo que están obligados a hacer estas cosas, que no les interesa. Pero acuérdate que la gente hacía carretes en los hospitales, pues, según el subsecretario de redes asistenciales. No, y nos mandaban a comprar flores porque estaban los precios más baratos, claro. A levantarte más temprano para que el mes no te saliera más caro. Frases y frases. Hay un tema que lo toca el libro y que me parece que es de las cosas que más nos deberían importar, que tiene que ver con el rol de Carabineros. Se habla mucho de Carabineros, se habla mucho de todo lo ocurrido, se habla mucho de los abusos, de los que sufrieron para todos lados. También se habla del Paco Gate, no se deja ningún punto sin tocar. Sin embargo, hay un punto en el cual, si no me equivoco, es Alberto Espina quien acusa a Carabineros de estar dando un concepto que se llama la vuelta larga, que es cuando hay un procedimiento, por ejemplo, y tú llamas a Carabineros, en vez de ir directamente al punto, es una vuelta más larga para ponerse más en llegar. Claro. Eso tenía que ver en el tiempo en que estaban las protestas más álgidas, cómo iban quedándose sin insumos y también iban retrocediendo frente a los manifestantes. Ese concepto de la vuelta larga, esa idea de que Carabineros, por decirlo así, estaba jugando hacia atrás y que estaba cansado de ser enviado al choque por el gobierno, sin importar las historias, las familias y todo lo que hay detrás de los que tienen que poner la cara por ellos. ¿Fue así? ¿Es real? Lo que pasa es que en el caso de Carabineros son varios factores. O sea, por una parte está el que fueron la piedra de tope todo el tiempo, ¿no? Como la carne cañón, digamos, los mandaban al choque. Sí, claro. Pero por otro lado, bueno, también uno no puede desconocer que ellos también en su rol son autodeterminantes. O sea, hay un punto en el que uno dice, hasta aquí llego, y lo superaron con creces, varios de ellos. Por algo están imputados, algunos presos, y faltan muchos más que tenemos y todo lo demás. Son muy pocos los que están presos para todo lo que hicieron. Pero por otro lado también empieza a pasar esta figura de que todos creyeron que con una fuerte represión inmediata esto se calmaba y listo, era una protesta más, íbamos a reprimir bastante, íbamos a dejarla embarrada un rato y la gente se iba a la casa asustada. Claro. Y resulta que esto empieza a pasar el tiempo y no declina, al contrario, hay momentos que son más álgidos. Contamos nosotros en un capítulo el día que estuvo a punto de caer la moneda, que no fue el 18 de octubre, fue un mes después. Sí. Entonces, hay momentos en los que empieza toda esta vorágine donde Carabineros tiene un rol activo súper importante, muy represivo. Hay que ver cuánta gente perdió, más de 450 víctimas oculares, sin contar los fallecidos. Nosotros ayer en el canal hicimos un video oficial donde hicimos la lista de los fallecidos. Te juro que es desgarrador ver que tanta gente murió por protestar por sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Los Carabineros empiezan a sentirse desprotegidos internamente, en su fuero interno, los Carabineros de calle. A nosotros nos llamaban y nos contaban, trabajamos más de 24 horas seguidas, no podemos ir al baño, no dormimos. Efectivamente, muchos drogados. Entonces, y los políticos aprovechando. Ellos por un lado con su vida, con su crisis, y por el otro lado la actitud de varios de ellos, algunos por no dormir, hiperventilados, y otros simplemente por maldad, disparando al cuerpo, asesinando personas. Entonces, quiero llegar dos cosas. Primero, uno, se habló mucho de eso en las redes sociales y se hablaba del mentolatum de los Carabineros respecto a si estaban drogados. Varias imágenes, o sea, hablan por sí solas. Eso por un lado. Y segundo, cuando tú ves que el carro lanzagua tiene un químico que es más fuerte del que debería tener, cuando ves que los disparos no van al cuerpo, van al rostro, y cuando ves todos los abusos que tuvo Carabineros, ¿esto es una orden que viene desde arriba o acá cada uno se mandaba por sí solo? No, siempre ellos respetan órdenes de arriba, pero las órdenes en su mayoría venían de
desde arriba, desde Mario Rosas, que era el director de Carabineros de la época, pero por otro lado él empieza a ser cada vez más desacreditado por la misma tropa, porque no los defendía, porque tenía doble discurso, porque además estuvo involucrado en unos temas que todavía se están investigando, o sea, todavía uno no puede decir que se perdió plata en la administración de Rosas, pero estamos en eso. O sea, está la casa abierta, no está la plata. Hay plata que no hay. Claro. ¿Quién se la llevó? Ahí estamos. Pero entonces, los Carabineros además, ellos venían de una crisis grande porque habían tenido el problema con la mutualidad, que se había robado toda la plata. Si ellos tenían guagua, no les llegaba todo el bono, no les llegaban todos los beneficios de salud, el hospital estaba en crisis financiera hasta el día de hoy, tiene un montón de problemas de mal manejo de plata, de arreglines entre los mismos de siempre, etcétera. Entonces, es un escenario bien complejo porque es una sumatoria de cosas, ¿no? No es solamente que ellos hayan estado molestos con su jefatura o solo que los hayan mandado al choque, es una sumatoria de cosas que, insisto, no justifica en absoluto la desmedida violencia que tuvieron. Pero se podría hablar de una especie de revuelta interna en Carabineros. Hubo momentos, de hecho nosotros, Hay un capítulo que habla de cómo los mandaban a la calle sin ningún tipo de... Claro, ya no quedaba ningún elemento de protección. Especial. Y que en el fondo era como... De hecho, hay un texto, no me acuerdo literal, pero era como ya, ¿y qué hacemos si en el fondo los manifestantes se nos lanzan? Sean ingeniosos. Ustedes ingéniensela con algo, saquen algo, una piedra, un palo, qué sé yo, no tenemos nada y tienen que salir a la calle. ¿Existió esa revuelta interna de Carabineros? Sí, de hecho, nosotros no pudimos incluir fotografía en el libro porque lo terminamos muy a última hora y necesitábamos que saliera ya de una vez, pero tenemos fotografía de Carabineros protestando con pancarta en el Costanera Center, en el puente del Costanera Center. Carabineros reconocidos por sus compañeros, en medio de la protesta, fuera general Mario Rosa, porque además hasta sus pancartas eran muy de Carabineros. Claro. Entonces, fuera Mario Rosa, cambio. No, y con el corte de pelo aquí. Entonces, bueno, sí se filtraron audios incluso de varios momentos en que la tropa pifiaba a Mario Rosa. O sea, la dirección de Mario Rosa fue tremendamente cuestionada en la interna de Carabineros. Claro, si el gran problema de Carabineros son las altas jefaturas que nunca se han movido de su oficina, que no conocen la calle. Mario Rosa era uno de ellos. Pero exactamente. Carabinero de escritorio. Una pregunta al respecto, Laura, que esto, a propósito de todas investigaciones muy profundas que ha hecho, esto me gustaría entenderlo muy bien de una vez por todas. Hasta lo que tú sabes. Parte de los incendios del metro, parte de las quemas, ¿cierto?, de negocio y cosas. Mucha gente, en algunas de las manifestaciones que yo alcancé a estar, la gente apuntaban, y como tú dices, pelito corto y todo, ¿puede ser que Carabinero haya generado parte de estos desmanes precisamente para sentirse con la autorización de ocupar una fuerza desmedida, que en ningún caso tampoco le es posible, pero se puede hablar de que hay infiltración de Carabineros? Yo te puedo decir 3 cosas sobre eso. La primera es que sí, que efectivamente hay, y eso es sabido, siempre ha habido comando intramarcha, que se les llama. Sí. Es más, incluso hubo momentos en los que ocupaban vehículos de civil para trasladarse y retuvieron personas que después aparecían totalmente golpeadas en las comisarías, siendo que habían sido retenidas por vehículos de civil. Sí, hay un nuevo caso en la estación Baquedano, de hecho una persona torturada. Lo mismo te iba a decir, efectivamente sí hubo tortura en Baquedano, o sea, y te lo puedo decir con toda responsabilidad, porque lo dicen los trabajadores del metro, lo dicen las personas que estaban en la estación todo el día. Y además, además de que hay una causa abierta, el INDH recibe la información de la PDI. La PDI es la que acusa que hay tortura en Baquedano. Mira. No son los civiles. Y por eso el INDH termina yendo con la magistrada, la imagen que todos vimos, donde dicen, no, aquí no pasa nada. Sí. Pasaba bastante. Y lo otro, con referencia a las estaciones de metro, nosotros conversamos con distintas personas que estaban ligadas, que trabajaban ahí 24/7. Una de ellas incluso vivía muy cerca de una de estas estaciones de metro cuando se quema el vagón entre metros cerrados y custodiados. Entre Elisa Correa y San José de la Estrella. Ajá. Se quema un vagón en la noche con metros cerrados, custodiados y no en horario.
los vagones no están en la línea. Uno nunca ve vagones en la línea. No es que están guardados llega la hora de cierre y el metro se queda donde paró, se queda. Siempre están guardados. Entonces, ya era raro que estuviera ahí. Además, bueno, tanto los dirigentes como los trabajadores hablan de que efectivamente una persona de ellos vio un video. Los videos existen. Hasta el día de hoy dicen que se quemaron. Los videos no se quemaron. Los videos existen y no se han entregado. Videos de las cámaras de seguridad que mostrarían... cámaras de seguridad que mostrarían que quemó por lo menos varias de las estaciones de metro. Recordemos que las acusaciones eran de parte de Carabineros en ese momento, y en los metros eran de tortura, acusaciones de violación, acusaciones de secuestro, de maltrato, de abuso de poder por lo bajo, justamente detenciones totalmente ilegales, persecuciones de personas determinadas, no solo además. Metro. Las violaciones fueron en los carros de Carabineros, las violaciones fueron al aire libre, en las comisarías. Tú en el libro cuentas acerca del incendio que hubo en esta de ropa interior, no recuerdo el nombre. Fábrica Kaiser. Kaiser, muchas gracias. Sí. El libro va enumerando a las personas que perdieron la vida, incluso que fallecieron algunos en algunos saqueos en lugares que se incendiaron. Sí. Sin embargo, tú en el libro revelas que un cuerpo que se encontró tenía un orificio de bala. Claro. Más de uno. Eso queda quemado, pero con bala. Claro, o sea. ¿Eso queda en nada? El caso de la fábrica Kaiser es dramático y doloroso. Yo a estas alturas diría hasta un vínculo afectivo con la mamá del menor de edad, de Yocho Osorio, que falleció en la fábrica. Había una persona con una herida de bala y Yocho tenía 3 impactos de bala y uno de ellos le reventó el pecho. Mañana Alejandra estrena su programa hablando específicamente de la investigación de la fábrica Kaiser. Es dramática, o sea, tenían tan poco monóxido de carbono en los pulmones que era imposible que se hubieran fallecido por respirar. Claro, por inhalación fallecieron antes. Había uno que tenía un hueso quebrado, la clavícula, otro tenía quebrado el brazo, un hueso del brazo, los impactos de bala, y ese caso duerme en la justicia y ahí el Ministerio Público ha sido pero tremendamente... Ese informe... No ha pasado nada con Fábrica Kaiser a todo esto, nada. Quiero seguir hablando de Fábrica Kaiser porque es un caso, ese informe que tú nos estás mencionando, ¿es el que entrega servicio médico legal o es un informe privado y servicio médico legal, como en muchos casos que hemos revisado acá en Así Somos, se queda callado o finalmente se equivoca en estos procesos? Quiero que me respondas a eso, Laura, después de esta pequeña pausa, y ya volvemos con más de Así Somos y este fenómeno que es la revuelta. Ya estamos de regreso en Así Somos junto a Laura Landaeta, Lama y Salfate para hablar de la revuelta. Vamos a continuar con eso, pero antes, ¿te parece si vamos por una cocina entretenida? Bueno, entretención familiar en la cocina. Estas donuts quedarán perfectas con la máquina Blanic. Decóralas como tú quieras y, por supuesto, te esperan en tienda.lared.cl. Ya lo sabes, la mejor tienda. Nosotros continuamos haciendo este capítulo de Así Somos y quedó planteada, querida Laura, la pregunta sobre este informe que tú entregas justamente del monóxido de carbono que tenían los cuerpos, que era demasiado bajo para suponer que habían fallecido justamente en el incendio. ¿Es un informe privado, de un perito privado? ¿Es un informe del Servicio Médico Legal? Lo que pasa es que el informe del Servicio Médico Legal, bueno, primero no es del médico legal, es tan deficiente como muchas veces. Sí, o sea, claro. Pero ¿sabes qué? De verdad es que llega a dar vergüenza. Porque tú ves las autopsias, ellos pusieron las autopsias de los 4, porque todavía había uno no identificado, son 5 en total. Tenían el mismo peso, la misma medida. Copy-paste. O sea, era copy-paste, de verdad. Comillas, sí. Eran 5 clones que fallecieron en el mismo lugar. Laura, lo peor es que te creemos, porque hemos visto tantos casos, así que... Y después, bueno, ellos cuando acceden al informe pericial profundo, fue interferencia que atendiendo a la familia en esta lucha que tenía de la familia de Yochoa por saber la verdad, le pasan este informe a un perito que es muy reconocido, el perito Rabanal, que es muy reconocido, para que lo analice. Es algo que yo misma he hecho con Carlito Gutiérrez varias veces, cuando uno tiene alguna duda le pasa, ellos en su materia son expertos. Entonces él empieza a mirar y dice, acá hay heridas circulares que muy probablemente 90% de probabilidad son impacto de bala. Acá hay una clavícula rota, acá hay un balazo en un pie, acá hay muy poco monóxido de carbono. O sea, esta gente es muy probable que no haya muerto
por respirar el humo del incendio, y además hay gente que tiene heridas que son mortales, y una de esas personas es precisamente Yoshua, que tenía 16 años. Yoshua fue a la fábrica Kaiser después de que empezó el incendio. Él no estaba saqueando desde el comienzo. Hay una persona que murió en la fábrica Kaiser, que había salido a comprarle una torta de cumpleaños a su papá y apareció muerto dentro de la fábrica Kaiser. ¿Había un seguro involucrado en esta fábrica? Sí. Y es una de las teorías de la familia. Es precisamente que, porque además después hubo un segundo incendio. Sí. O sea, no se alcanzó a hacer ningún peritaje. Colocaron culpables de un saqueo que nunca fue y aprovecharon de que en la fábrica se puede cobrar un seguro. O sea, perdona. Eso es lo que dice, la familia. Perdón, Laura, las personas, los cuerpos encontrados dentro de la fábrica Kaiser y los que tenían orificios como relatas tú, ¿qué tienen en común? Nosotros vamos a contar en la red.cl, no lo hemos hecho por respeto al trabajo de nuestra compañera y de su equipo. Cuando ellos muestren la investigación que tienen, que es potentísima, el primer programa Jaque Matus, paralelamente en la red vamos a mostrar una entrevista a la mamá de Yoshua, que es la mamá del menor de edad y que además ha sido como el rostro de la lucha de las víctimas de Kaiser. En esa entrevista reproducimos un video que es muy potente, que es un video que graba Carabineros cuando entran a la fábrica Kaiser. Están todos los cuerpos en la misma posición y prácticamente en línea, y todos en un mismo lugar. Entonces, tú ves el lugar, ves el estado de los cuerpos y un montaje. Y una de las cosas que decía Rabanal era precisamente eso. Si tú estás en un incendio, tu primera reacción va a ser protegerte. Hemos visto incluso cuerpos momificados de Pompeya, donde la gente está en posición fetal porque se protegen. Es una reacción humana natural. Estos cuerpos están tendidos. Están todos los cuerpos tendidos y en orden. Están colocados. Sí. Y lo otro es que cuando tú ves el video te das cuenta que hay muchas partes de la fábrica que no están quemadas. Hay mesas incluso que tienen todavía cosas encima. O sea, no fue un incendio, ese sector donde ellos estaban no fue tan profundo como para que después haya dicho Fiscalía, como dijo, no hay de dónde rescatar nada porque el incendio es muy grave. De hecho, el fiscal nacional hace 4 o 5 días atrás dijo que descartaba la participación de alguien en la muerte de las víctimas de Kaiser. O sea, una responsabilidad brutal, tremenda. ¿Cómo puede decir eso si las evidencias al menos te hacen dudar? Perdón, más que irresponsabilidad, eso ser... Para mí, son palabras mías en este programa, de ser cómplice. Es que además cuando ves la evidencia todo lo de que ha orificios pasado con el fiscal nacional y con los fiscales en este país, o sea... Tener la evidencia de los orificios de bala, es como no hay un tercero involucrado, imposible. Sí, es un reportaje pendiente, ¿ah? ¿Para quién trabaja el servicio médico legal? Porque eso es lo que parece, digamos. O sea, creo que los últimos 5 casos que hemos revisado acá con Carlos Gutiérrez, los últimos 5 casos han tenido justamente una equivocación del servicio médico legal. Nosotros hicimos un reportaje en la red.cl del médico legal y de lo mal que está funcionando. Sí, más o menos. Fíjate que una vez con la doctora Cerda, perdón que me salga el tema, yo una vez tuve la oportunidad de hacerle una pregunta, poniéndola acá al ladito, que yo le digo, usted en su especialidad, completamente reconocible aquí en toda parte del mundo, como perito forense, ¿cuál es el porcentaje, digo un aproximado, de cuando el Servicio Médico Legal da un informe, después lo pasan a sus manos y usted saca el suyo? ¿Qué porcentaje de diferencia está de su peritaje con él? Y me queda mirando, mira al cielo, mira para los lados y me dice, la verdad, siempre. Cada vez que yo he hecho mi informe, no tenía nada que ver con lo que el Servicio Médico Legal dijo. Entonces, aquí yo no sé, o no hacen la pega, o no sé si trabajan por otras personas, pero por lo menos es sospechoso. Maestra, vamos al tema que es clave dentro de lo que hoy día nos convoca, que tiene que ver cuando, por ejemplo, el domingo 17 de noviembre, Piñera habla y dice que estamos en guerra, y cuando todos dicen, epa, las personas que están protestando la están viendo como un enemigo que hay que doblegar porque es enemigo del país, así nomás. De la libertad. No están en derecho a protestarlo, que están proleseando, etcétera, etcétera. Posterior a esto le entra un colapso. Y aquí te vuelvo a replantear esta pregunta, Laura. A este hombre hay que estabilizarlo. Yo encuentro que esta pregunta es vital, es clave, porque estamos tratando con el jefe de Estado y queremos entender quién es, cuál es su situación como ser humano. ¿Piensa bien?
¿Siente algo? ¿Qué decisiones toma en base a qué carga y qué tipo de medicamento él está recibiendo? ¿Qué pretendían los doctores de confianza de él? Uno de los cuales era psiquiatra, que tuvo que entrevistar y que desafortunadamente perdió la vida antes de que eso pudiese llevarse a cabo. ¿Qué medicamentos le daban y a qué apuntaban? ¿Qué tipo de paciente era Piñera en esos momentos? Bueno, él tiene varios problemas. Hubo que darle no solamente ansiolíticos, sino también antipsicóticos. Antipsicóticos. Solo eso te voy a adelantar. Perfecto. Ya, eso es... Son palabras mayores. ¿Eso fue durante el estallido? ¿Podéis contarnos Fue un en los poco? días posteriores al 18 de octubre. Él estuvo bastante tiempo sin dormir, muchos días sin dormir. Su esposa lo obligaba a dormir, dormía en un sillón un rato y después seguía despierto. Su cabeza marchaba muy rápido y tuvo una reunión en la sala de reuniones que está frente a su oficina. Y en esa reunión, por lo que cuentan los presentes, no les voy a contar tantos detalles porque están en el libro, pero hay manifestaciones evidentes de descontrol mental. Y bueno, él tiene una crisis en la moneda. De hecho, hubo un par de días en los que él no estuvo visible, no siendo que desde la casa. Siempre, estaba durmiendo. Colapsado. O sea, lo hicieron dormir para que se recuperara. O sea, pero médicamente él no estaba apto para gobernar, punto. Es que esa discusión ha estado siempre. Yo creo que más allá de su personalidad. Hubo un momento en el que seriamente médicos, políticos médicos también, pidieron que se investigara, que se hiciera una investigación para recusarlo, justamente porque no estaba en condiciones de gobernar, y fue antes del estallido y no los tomaron en consideración. Hay exámenes clínicos, hay informes. ¿Es verdad que son reservados hasta el día de hoy? ¿Hay exámenes privados? Una ficha. Él tiene una ficha médica a la que tienen acceso muy pocas personas. Jaime Mañalich es uno de sus médicos, además de ser su amigo de cabecera. Su ficha médica no está en el sistema, porque ninguna es pública, pero alguien si trabaja en un lugar como el lugar donde está su ficha, claro, podría acceder. La de él no es pública. Bueno, Laura, sé que no vamos a contar tantos detalles, solamente te pregunto si podemos, porque creo que esto sí da un atisbo del nivel de persecución que tenía el presidente justamente en ese momento. Ojo con todos los políticos de derecha que critican a Boric, que no podría ser candidato por su bipolaridad, y acá tenemos a un presidente que estaba consumiendo psicóticos. Ya estamos solamente lo dejo sobre la mesa. O sea, somos un país donde el nivel de enfermedad mental es altísimo. Yo tengo una enfermedad mental. O sea, levante la mano quien no lo tiene. Por estar acá seguro. Pero sería bueno que hicieran un examen. Pero lo importante es tratárselo. En el fondo no quiero que quede el mensaje como de que te imposibilita totalmente. Lo importante es tratárselo efectivamente. Yo por ejemplo, tengo depresión y no me imposibilita, pero claro, hay momentos en los que uno está distinto. Y en este país, ¿cuántas personas tienen depresión? O sea, somos un país depresivo, claro, ahora, antipsicóticos no. Es otra cosa. Pero lo que iba, podemos contar, porque hay un claro ejemplo en el libro que te demuestra lo perseguido que estaba Sebastián Piñera y el miedo con el que estaba actuando, la paranoia, el miedo con el que estaba actuando, que habla, solo te pregunto, si no, la gente lo comprará y lo verá, de un apodo que le empiezan a dar justamente a él en el Palacio de la Moneda, por algo que empieza a hacer. Sí, eso. No, esa parte no te la voy a contar, pero sí te voy a contar otra, para no ser tan mala onda. Hagamos trueque ya. Pero es importante porque la gente se va a enganchar. Hay un apodo. Eso quiere decir que está bueno porque lo leyó y se quedó. Sí, hay un apodo que a él le empiezan de la forma en que lo empiezan a nombrar en el Palacio de la Moneda, como te gusta decirlo a ti, por ciertos actos que él realizaba. Si tú lo quieres saber, ahí está. La revuelta desde el viernes en las librerías. ¿Por qué iba a cambiar ese apodo? No, lo que te iba a contar, por ejemplo, que entre otras cosas se tuvo que preparar una sala que fuera como una especie de búnker o de habitación de pánico, que no existe en la Moneda. Él se empezó a ir de la Moneda después de este episodio donde casi, entre comillas, cae la Moneda, él se empieza a ir de la Moneda todos los días a las 2 de la tarde.
trata de no ir. Estuvo mucho tiempo trabajando desde su casa y cuando iba a las 2 de la tarde se retiraba porque las marchas eran a las 5, pero prefería irse temprano. Salir de ahí. Y fue tanto tiempo el que se fue que esto empezó a comentarse como nivel de rumor. Oye, Piñera tiene miedo, no va a la Moneda, qué sé yo. Y él decide hacer unas fotos que son lamentables en un reportaje de un diario matutino. ¿Cuál, la de Plaza Dignidad? No, hace unas fotos caminando alrededor de la Moneda como diciendo, yo no tengo miedo, yo estoy caminando alrededor de la Moneda. Pero resulta que cerraron un cuadrante de 10 cuadras, no pasaban los autos. Para sacar la foto de nadie tranquilidad. podía caminar para que él pudiera sacar la foto con tranquilidad. Entonces, Le faltó poco poner un croma y sacar la foto. No, de verdad. Hablaban recién de la paranoia del presidente y también se comentaba dentro de Palacio, a secas, que se aceptaba esta idea que algunos pensaban que a lo mejor podía o debía dar un paso al costado. Pero no me quiero sentar ahí, me quiero sentar en que ellos no fueron los únicos que pensaban lo mismo, sino que tú relatas que hubo una reunión de los más importantes empresarios de nuestro país para conversar respecto a esta situación. E incluso hablan de que se está incluso siendo malo para el negocio el presidente Piñera. ¿Le dieron la espalda a los empresarios? Sí, le dieron la espalda bastante tiempo y le dieron la espalda por una serie de situaciones. O sea, primero él empieza, el gobierno, digamos, pues no solo él, empieza a creer que la manera de frenar el estallido es empezando a hacer perdonazos y incentivos y qué sé yo, y debes, que plata el TAC no importa, ya no la pague, no pague esto, les vamos a dar más plazo para esto. Entonces los empresarios empiezan a ver todo esto como con recelo porque dicen, bueno, aquí dejó de gobernar para nosotros. Y hubo una reunión particular donde conversaron precisamente el tema y sí, se dijo que ya no era bueno que él estuviera a cargo, pero como él es un hombre muy inteligente, igual le dio la vuelta y logró de nuevo atraer a los empresarios y por eso sigue gobernando, porque sin los empresarios y sin la mitad de la clase política dice que no habría podido. ¿Y cuál sería el camino de los empresarios hoy, tomando en cuenta que estamos frente a la salida del gobierno de Piñera? ¿El camino en qué sentido? ¿Cuál va a ser el camino que van a tomar? Porque finalmente uno tiende a entender, o al menos así se ha visto en la propaganda política que hemos enfrentado por la elección presidencial, que pareciera que van a apoyar a algunos y no a otros. Y si salen unos y no otros, el escenario económico del país enfrentando la crisis del próximo año va a ser distinto, ¿no? Es que cuando tú te das cuenta que los dos candidatos con mayores posibilidades representan a sectores, independientes de tu opinión personal, que están bastante polarizados. Los extremos. Yo no diría, Boric yo no lo trataría polarizado. Kast, sí, en eso coincidimos todos. Hay un grupo de personas que sigue a Boric, que eventualmente sí está un poco más a la izquierda de lo que está Boric, o sea, Boric firmó el acuerdo por la paz, estamos por ahí, sí, claro. Tan a la izquierda no está. Pero cuando tú te das cuenta que no hay un intermedio, que no hay una DC o un RN como ha sido en los últimos 30 años, claro. O un partido socialista que de socialista tiene poco, te das cuenta que es súper distinto el escenario de hoy día. El empresariado evidentemente en su mayoría está con un candidato neoliberal y Boric no lo es, entonces o lo es bastante menos de lo que quisieran. Entonces es evidente, basta ver lo que dijo Nicolás Ibáñez el otro día, que era casi una arenga, llamar a un golpe de Estado nuevamente. O sea, si Boric sale estamos en el infierno. Sí. Laura, y uno pensaría que estas cosas medias turbias ya los políticos tendrían que haber aprendido, ya tendrían que haber dicho, oye, hay una ciudadanía que nos está observando, que se está protegiendo, que se está cuidando, vamos a dejar de empezar a hacer nuestros negociados internos. Pero nos encontramos con la noticia de Aicino, justamente Aicino, esta empresa china que se adjudica la licitación de los documentos del registro civil, pasaporte, carnet de identidad. Nosotros hablamos de lo peligroso que era justamente tener Aicino con nuestras identidades. Todo eso lo vamos a conversar después de una pequeña pausa. Seguimos junto a Laura Landaeta. Ya estamos de regreso en Así Somos para analizar toda la polémica que se ha levantado tras que ganara esta licitación la empresa china Aicino. Pero antes, vamos por una cocina entretenida, entretención familiar en la cocina. Estas donuts quedarán perfectas con la máquina Blanic. Decóralas como tú quieras, a tu gusto. Te esperan, por supuesto, en tienda.lared.cl. Ya sabes, el mejor lugar para comprar. Ahora le doy el paso a Juan Andrés Salfate para que nos explique un poco, porque nosotros habíamos conversado este tema, habíamos levantado las alarmas, dimos luz
además de las denuncias internacionales que tiene esta empresa justamente, que parece Mucho que cuestionamiento. para la licitación nunca entró a evaluarse eso. Y habíamos quedado en una etapa en que se iba a revisar la licitación y de un minuto a otro nos encontramos con que, hey, ahí sí no ganó. Debo reconocer que por una vez en la vida pensé que nosotros en este espacio, en este programa, al haber hecho la primera denuncia y que después repercutió en distintos medios, íbamos a poder lograr algo. En este caso, que se detuviera esta polémica licitación. Y sin embargo, contra todo pronóstico y anunciado en pleno estallido social, digamos, pasando colado en las noticias, sucedió. Solamente quiero citar a Bruno Opaso, anterior jefe de desarrollo informático, ¿cierto?, del registro civil, año 2006 al 2013. Él presentó una querella, además de también la empresa francesa que actualmente hacía los pasaportes de los chilenos, Claro, contra el director del registro civil por negociación incompatible, tráfico de influencia, violación de secreto y uso de información reservada, tendiendo claramente a favorecer, contra todo pronóstico, insisto, a esta empresa. Por Dios, güey. ¿Saben qué? O sea, en la tremenda lista que Laura coloca, así que eso aquí, digamos... Hay que meter a los esta, pollos. hay que meter esta, ¿sí? No ha cambiado nada. O sea, y espero que de aquí en adelante cambie. ¿Saben lo que yo siento? Que quienes se están yendo, quienes se han permitido tirar las manos, lo están haciendo de una manera descarada, Laura, porque saben que les queda poco tiempo y entramos en una Terrible. etapa de 4 meses de carerrajismo que esto no Sálvese va a quien parar. pueda. Robemos lo que se Sí. pueda. Sí, totalmente. O sea, nosotros que hacemos en la red.cl periodismo de investigación bastante dentro de nuestras posibilidades, Se agradece. cada día existen más denuncias, cada día son más, cada día hay más irregularidades. O sea, el propio presidente estaba hace 2 semanas diciendo, no, la fiscalía sabía todo lo que yo hice en mi firma de venta de Dominga y ahora aparece un segundo proyecto minero. O sea, eso multiplicado por miles. O sea, ahí está Los casinos. el deporte, está en la salud, en el trabajo, en el MOP. En el MOP el otro día publicamos un reportaje que decía que habían 1.600 contratados que no tenían por qué estar contratados sin ninguna competencia, sin ninguna carrera. O sea, de verdad es como agarrar todo lo que se pueda antes de que esto termine. Generemos lucas para la familia de manera Totalmente. libre. Y ojo, solo sumar a lo que tú decís, Alfate. No solamente se termina con esta investigación beneficiando esta empresa privada Icino, se termina beneficiando China. Si bien sabemos, y acá lo hemos dicho Los muchas alemanes veces, imprimen la tarjeta nomás, claro, no se meten nada no más. tienen más interacción porque además muchos medios titulaban. Yo leí el día sábado unas notas de algunos medios que uno decía, gracias a Dios porque mandaste a Icino. O sea, era un lavado de Pero son imagen, parajos. era la espectacularidad máxima, era como, bueno, llegó nuestro Salvador. Y uno dice, empecemos a leer entre líneas y empezamos a averiguar un poquito más. Sabemos que Lama en China no existe una empresa 100% privada, en el fondo son empresas que también le obedecen al Estado. Son del partido. Sí, ¿sabes qué? A mí me parece que estas son las... Mira, lo único que me alegra que esto esté saliendo y que lo estemos conversando es que no tenemos que permitir que estas cosas sigan pasando. Porque para los que no hacemos trampa, los que están todos presentes, entienden que estamos cansados que la gente haga trampa, Roldán. Muy bien, me quedo con eso y también me quedo, Laura, con infinitos agradecimientos. Gracias por estar En la red- con nosotros. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El libro en todas las librerías y en la red.cl un capítulo en exclusiva de avance para que la gente excelente. se entusiasme. Perfecto, que lo puedo leer desde ahora ya, la red.cl. Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a Laura. ustedes. No solamente por estar acá con nosotros, Muchas gracias. gracias por el proceso de investigación justamente y por querer seguir ampliando la visión de todos los chilenos. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Nos reencontramos mañana, chiquillos, Eso, en de otro todas capítulo maneras, Así Somos. Ok, cuídense. Y gracias por la firma también. Sí, obvio.